Hemos titulado este sermón Advertencia a los desprevenidos. Una advertencia para los desprevenidos. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí viene el esposo, salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El evento más esperado en la vida de un cristiano debería de ser este: el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de ustedes forma parte de aquella iglesia que Dios redimió, que Dios limpió de sus pecados y entregó a su amado Hijo Jesucristo, entonces usted es la novia de Cristo. Esa novia que espera el regreso de su esposo para celebrar el evento más importante de su existencia. Desde ya somos de Él. Desde ya y desde aquí le servimos como a esposo. Desde ya le honramos como a esposo y le esperamos como el esposo que está por regresar. Hemos leído la parábola que Jesús dio a sus discípulos, la parábola de las 10 vírgenes. Y como solemos hacer en la exposición de las parábolas de Jesucristo, vamos a centrarnos solamente en las lecciones principales y vamos a dejar los detalles, esos detalles donde podríamos diferir en su significado y entonces perder de vista el punto, el mensaje principal. Nos vamos a enfocar en esta mañana en 6 lecciones principales que se encuentran en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Quiénes son las que esperan al esposo? Dice la parábola, son 10 vírgenes. Así será la segunda venida del Señor. Eran 10 vírgenes y estas 10 vírgenes representan el total de las personas que están esperando el regreso de Cristo. Es decir, estas 10 vírgenes representan a todos aquellos que se identifican con la causa de Cristo. 10 es el total, el todos. Todos aquellos que se identifican como cristianos. Son 10 vírgenes. Y si nos damos cuenta, estas 10, todos los que se identifican con Cristo, tienen muchas cosas en común, como lo tenían estas 10 vírgenes, tenían muchas cosas en común. Vamos a ver, y vamos rápidamente a ver cómo ellas son muy semejantes, estas 10 vírgenes son muy semejantes en muchos aspectos. Quiero mencionar algunos de ellos. Todas las 10
tienen la intención de encontrarse con su esposo. Todas tienen el deseo de acompañarlo al lugar de la fiesta. Todas. Todas tienen lámparas. Todas esperan que el esposo llegue antes de la venida del nuevo día. Todas. Ninguna de ellas, esto también lo tienen en común, que ninguna de ellas sabe la hora en que va a llegar el esposo. Otra cosa que tienen en común y que dice esta parábola es que todas se duermen. Todas. Y de la misma manera, todas las 10 son despertadas de manera repentina. Así es que vemos cómo estas 10 vírgenes eran muy parecidas, muy semejantes. Sería difícil distinguir entre unas y otras. Tenían esa misma esperanza de encontrarse con su esposo. Tenían los mismos deseos de estar en esa fiesta, en esa celebración. Y en sus debilidades parecen ser muy parecidas. Todas se duermen, todas se cansan y todas se duermen. Y en el llamamiento que se les hace también son muy parecidas, porque a todas se les llama la atención y se les advierte, se les llama cuando el esposo regresa. Ahora, aprendemos entonces esta primera lección. Lección número 1 es que en aquel día, en el día que el Señor regrese, todos los que profesan creer en el Señor Jesucristo, es decir, todos los cristianos que se dicen llamar cristianos, serán muy semejantes en muchos aspectos. Cuando regrese Jesús, la iglesia visible será una corporación mixta. ¿A qué me refiero? Bueno, habrá trigo y habrá cizaña. Jesús ya lo había enseñado. Ambos van a ser muy parecidos externamente. Todos profesarán tener el mismo objetivo. En la iglesia todos dirán, nosotros esperamos al Señor en su regreso. Todos serán muy parecidos, todos serán bautizados. Todos profesarán tener el mismo compromiso con Cristo. Así es que en aquel día, cuando el Señor regrese, encontrará una iglesia así, una iglesia mixta, donde todos aquellos que la componen, esa iglesia visible, van a ser muy parecidos. Las 10 vírgenes son entonces como el trigo y la cizaña, muy parecidos externamente, pero son de naturaleza diferente. ¿Ok? Entonces, de todos los que esperan el regreso de Cristo, dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Parecidas, pero no iguales. Muy parecidas, pero no iguales. Las necias, habiendo llevado sus lámparas, no llevaron aceite. Y las prudentes, juntamente con sus lámparas, habían llevado aceite en sus vasijas. Ahora, recalco el hecho, hermanos, de que estas 10 mujeres se parecían mucho en los detalles externos. Y la diferencia entonces no se encontraba en lo de afuera, sino se encontraba en su interior, en su esencia. Dice la palabra, 5 eran prudentes y las otras insensatas. Esas 2 palabras no se refieren a las cosas externas, se refiere a lo que eran en su interior, dentro de sí. 5 prudentes y 5 insensatas. Por fuera, muy parecidas, muy similares, pero lo que cuenta es lo de adentro. Lo que realmente tiene importancia, relevancia, es la esencia, lo que se es en el interior. Entonces, en la iglesia habrá muchos que van a parecer cristianos superficialmente cuando Cristo venga.
aquellos que leen la Biblia, de aquellos que asisten fielmente, incluso tienen una membresía en su iglesia. Muchos de ellos, cuando Cristo venga, se quedarán fuera. De quienes cantan himnos, de aquellos que tienen una profesión pública de fe, muchos de ellos se quedarán fuera. Aún muchos que predican y enseñan la palabra de Dios, muchos de ellos se quedarán fuera. Ahora, pasamos a la segunda lección de esta parábola. ¿Cómo sabemos cuáles eran insensatas y cuáles prudentes? ¿Existirá alguna manera de distinguir a estas 10 vírgenes? ¿Habrá alguna manera de distinguirlas para ver si las examinamos a ellas y ver qué era lo que las distinguía? Y entonces así nosotros examinarnos a nosotros mismos y no engañarnos a nosotros mismos y ver si seremos de aquellos que entraremos o seremos de aquellos a los que se les cerrará la puerta. ¿Quiénes son las necias y quiénes son las insensatas? Bueno, Jesús en el Sermón del Monte, al terminar el Sermón del Monte, dio esa enseñanza. Sí es posible saberlo, para no estar engañados y sufrir esa tragedia en el día en que Cristo venga y se les cierre la puerta. Para estar preparados. Jesús enseñó en el Sermón del Monte esa diferencia entre el hombre necio y el insensato. El necio, dijo Jesús, es aquel que edifica su casa sobre la arena, sobre un terreno inestable. Es aquel que escucha la palabra, no es aquel que rechaza la palabra, es aquel que la escucha, pero no la pone por obra. El necio entonces es aquel que solo tiene palabras, pero no ha edificado nada real en su vida. No tiene obras, no tiene una vida que ampare, que respalde lo que dice que es y lo que dice creer. El necio tiene sus vasijas vacías. El necio usa la religión como una máscara para aparentar lo que no es. Dice Pablo en 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por otra parte, el sensato, el que es prudente, es aquel que edifica su casa sobre la roca. Es aquel que escucha como el otro, pero no solamente escucha, sino que obedece. Y aquí está la diferencia. No es en lo que escucha o en lo que habla, sino que es en su respuesta a la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oirán mi voz. ¿Y qué va a pasar? Las ovejas de Cristo siguen a Cristo, me van a seguir. Esas son mis ovejas. Pero muchas oirán su voz y no le van a seguir. Es decir, no van a vivir conforme a lo que su Señor les ha establecido. Entonces el sensato, a diferencia del insensato, del necio, es el que obedece. Es el que trae consigo el aceite. Es el que porta el evangelio en sus labios, pero no solamente en sus labios, en su corazón. Pero no solamente en su corazón, sino con sus manos, obra con el evangelio. Vive el evangelio. No niega la eficacia de la gracia de Dios para hacer el bien. Ese es el hombre sensato. El hombre sensato es aquel que su vida es respaldada, que tiene una vida que es coherente a lo que dice ser
y a lo que dice creer. El hombre sensato es aquel que se ha preparado para el día final. ¿Y cómo se ha preparado? Con fe en Jesucristo y con sus vidas dedicadas a Él, en obediencia a Él. Entonces, si es posible saber quién pudiera ser una virgen sensata o una insensata. Y esa diferencia no es si es, entonces ya aprendimos que no es si es alguien fiel a las reuniones, si canta, si ora, si lee, si escucha. La diferencia esencial radica en su obediencia. Si tiene una vida que respalde lo que dice ser y creer. Vemos que la insensatez del primer grupo de vírgenes, de estas mujeres, consistía en que no habían hecho las provisiones necesarias para recibir al esposo. Su insensatez era haber sido descuidadas y negligentes y no estar listas para recibir a su esposo. Aunque habían tomado lámparas, no habían llevado aceite. El comentarista Henriksen dice así: así que la necedad de las 5 vírgenes consistió en la completa ausencia de preparación. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Eran descuidadas, imprevisoras, culpables de negligencia inexcusable, imprudentes y desatentas. En eso consistió la insensatez de estas mujeres. Por otro lado, la prudencia del otro grupo consistió en la sensatez de estar plenamente preparadas, teniendo todo lo necesario para ese momento. Su prudencia fue la diligencia, el cuidado que tuvieron ellas para estar listas. Entonces, ¿podemos saber? Sí. ¿Cómo podemos saber? En la obediencia. Tercer lección. La tercera lección que encontramos en esta parábola es sobre la naturaleza. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo. Bueno, primero, dice el verso 5, y tardándose el esposo, dice. Esto nos indica que la segunda venida de Cristo será un largo periodo, no un periodo corto. El esposo se tardaba. Eso nos indica que el tiempo entre la primera venida y la segunda venida va a ser un periodo muy largo. El esposo se tarda. Así el Señor lo había dicho ya en el capítulo anterior, en el verso 14. Él dijo, esto va a ocurrir hasta que sea predicado el evangelio en todas las naciones para testimonio. ¿Recuerdan? Eso no va a ser rápido, va a ser un periodo largo de tiempo. De hecho, en la siguiente parábola que veremos la semana que viene, en el versículo 19 dice, el Señor vino a arreglar cuentas a sus siervos después de mucho tiempo. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Bueno, transcurrirá después de un periodo muy largo. Segundo, como parte de la naturaleza de la segunda venida de Cristo, se nos enseña que la venida del Señor será repentina. Dice nuestro texto que será a la medianoche. A la medianoche. ¿Cuándo regresó el esposo? A la medianoche se escuchó un clamor, dice nuestro texto. Así será la segunda venida de Cristo, de manera repentina, cuando ya todos estén cansados de esperar. Así estaban las mujeres, esperando, todos se dieron las 7, las 8, oscureció, las 9, las 10, y estaban velando, se cansaban, ya vendrá. Cuando ya no se miraba al final del camino, si venía una procesión, cuando ya las tinieblas estaban bien oscuras y no se miraba nada,
cuando ya las esperanzas de que volviera en ese día se habían esfumado en sus corazones, ahí de repente se escucha un clamor a la medianoche. Así será la segunda venida de Cristo, cuando las tinieblas sean más densas, cuando ya todo esté en silencio. Así de repente se escuchó un clamor a destiempo. Imagínese usted a medianoche, de repente usted escucha el sonar de la trompeta, un clamor: levántate, iglesia, que viene Cristo. En medio de la noche, en medio de cuando todo está en silencio. Dice Mateo 24, en el capítulo anterior, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. De repente. Dice el versículo 44, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Otra característica de la segunda venida de Cristo es que será una venida audible. Será repentina. Siguiente, será también audible. Se oyó un clamor, dice la parábola. Se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es lo que Jesús acababa de enseñar, ahora lo está diciendo en forma de parábola. En el 24:31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. No hay manera que nadie se entere, que alguno se quede desapercibido. Será audible. Cuarta característica de la naturaleza de la segunda venida es que también será visible. Dice la parábola de las vírgenes que el clamor fue este: aquí viene el esposo. No es allá o va a venir, no, es aquí viene el esposo. De nuevo es una referencia a las palabras que les acaba de decir a sus discípulos en el verso 26 del capítulo anterior. Así que si os dijeren, les dijo Jesús a sus discípulos: mirad, está en el desierto, allá está. Vayamos al desierto porque allá está, regresó, allá está. ¿Qué les dijo Jesús? No salgáis. O mirad, está en los aposentos. No lo creáis, porque cuando Él venga, tú vas a saber dónde está. Cuando Él regrese, tú vas a saber dónde está. No vas a necesitar que alguien te diga dónde está, que alguien te lleve de la manita para saber dónde está. No. Todo ojo le verá. Así será la segunda venida del Señor. Repentina, audible, visible. Será como el relámpago, porque el relámpago tiene esas dos características, ¿verdad? Tres. Tiene todas las características. Es repentino, es audible y es también visible. Aparecerá en el cielo, dice la Escritura, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Así es que cuando venga el Señor Jesucristo, lo sabremos. Así es que si alguno empieza a decir: ha venido el Mesías, está en los desiertos de África, y la gente empieza a ir a buscar al Mesías, no les crean.
Apareció el Mesías y está, no sé, apareció en Asia, vayamos todos. No, cuando vengan, vendrán en gloria y todos se van a dar cuenta. Así será, vendrá en poder y gloria. Esa es la tercera lección, nos enseña sobre la naturaleza de cómo será la segunda venida. La cuarta lección que se nos enseña en la parábola de las 10 vírgenes es que la preparación para ese momento no es una preparación que se pueda transferir. No se podrá transferir de una persona a otra. Dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dame de lo tuyo, tú estabas preparada, dame de tu preparación, de las provisiones que tú habías hecho, dámelas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien vosotras a los que venden y comprad para vosotras mismas. Cuando estas mujeres escuchan el clamor y ven que el esposo viene, las 10 tratan de verse hermosas. Encienden sus lámparas, todas quieren verse hermosas y todas encienden sus lámparas. Eso es lo que dice, todas encendieron sus lámparas, pero empezó a suceder algo. Las lámparas de unas empezaron a tintinar. El fueguito empezó a bailar, empezó a hacerse chiquito. ¡Oh, la lámpara no tiene aceite! La luz empezó a ser vacilante y las luces empezaron a apagar lentamente. Eran las lámparas de las mujeres insensatas, las que no tenían aceite. Así es que entonces, angustiadas, desesperadas, fueron a sus compañeras, a las más sabias, y le dijeron, danos de tu aceite, porque se me apagan mis lámparas. Y vemos la respuesta de ellas, que les dijeron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan y compren ustedes también. Ahora, hermanos, yo creo que aquí no se nos está mostrando que las 5 mujeres sabias, las prudentes, eran muy insensibles. No quisieron darles, qué malas. Realmente no eran tan buenas, eran malas porque no quisieron compartirles. Pero lo que yo les estoy diciendo es que sí te doy. Quizás ni te alcance a ti, ni me alcance a mí. Yo creo que estas mujeres nos muestran que en aquel día nadie va a poder hacer nada a favor de los insensatos. Nadie va a poder hacer nada por aquel que no está listo. Creo que esa es la enseñanza principal. No es una insensibilidad por aquellos que se pierden, por aquellos que no tienen. Más bien se nos muestra aquí esta respuesta para ver que nadie va a poder hacer nada. Es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Recordaba Romanos capítulo 9, verso 3. El apóstol Pablo decía, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Yo quisiera darles a ellos el don de la gracia que yo he recibido y dárselos a ellos y yo ser condenado al infierno. Pero no es transferible. Quisiera, tengo la intención, quisiera yo mismo ser maldición con el fin de que ellos fuesen salvos, pero yo no puedo transferirles a ellos la gracia que Dios me ha dado en ese sentido. Creo que es lo mismo que les pasaba a estas mujeres. Yo quisiera, pero no puedo, no se puede transferir esto. Pablo, cuando dice eso de sus compatriotas, de sus familiares, Pablo sabía que no podía hacer nada por ellos.
Pablo sabía que ellos habían sido necios, los judíos. Y a pesar de todos los beneficios que tuvieron, si usted sigue leyendo ahí el capítulo 9, ellos habían sido necios después de todo el trato que Dios les había dado a ellos, las promesas que tenían. Ellos habían sido necios. ¿Y qué pasó cuando Cristo vino? Bueno, ellos no tenían aceite. Cristo vino y no estaban preparados. No salieron a recibirlo cuando Cristo vino. Cuando tuvieron tiempo de comprar, como dice la Escritura, venir y comprar sin dinero vino y aceite, cuando tuvieron tiempo, no lo hicieron. Vino Cristo y no lo recibieron. Ahora, en ese sentido, no estuvieron preparados y no había remedio para ellos. Dicen las mujeres insensatas: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El problema era que ya no había tiempo. El problema en esta parábola que nos habla de la segunda venida de Cristo es que ya no va a haber tiempo para prepararse. Así las insensatas van a tener que experimentar por ellas mismas lo inútil que será intentar estar preparados de una manera express. No se puede. No se puede. Dejar esto para lo último fue una tragedia para ellos. Esto nos lleva a nuestra siguiente lección, lección número 5. Esto nos enseña que no hay una segunda oportunidad para quienes no están preparados. El versículo 10 dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las que se fueron diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero ya era muy tarde. Ya es demasiado tarde. Ahora ellas ya no pueden entrar. Hermanos, sépase bien con esto, que cuando venga el Señor Jesús va a haber exclusión. El Cristo que va a volver en gloria y poder va a excluir a muchos. Va a excluir a muchas personas. Cuando el novio venga por su amada iglesia, solo van a entrar los que están preparados. Los demás serán excluidos. Todos los demás jamás entrarán. Jamás. Aun cuando vengan en esa angustia, arrepentidos a Él, dice la parábola, encontrarán la puerta cerrada. La puerta estará cerrada, ya será demasiado tarde. Cuando ellas se den cuenta, estas mujeres ya cayeron en sí, dijo: no, nos equivocamos, debimos haber estado preparadas. Es como aquellos que van a estar: oh no, sí fui a la iglesia, escuché tanto, pero me engañé a mí mismo, no estoy preparado. ¡Qué angustia tan grande! Porque ya va a ser demasiado tarde. Yo debí de haberme preparado, de tener una práctica de mi fe, de aquello que yo decía creer. Pero no tengo una vida que respalde lo que yo confieso. Y van a estar arrepentidos y van a intentar entrar, pero ya será demasiado tarde. En ese momento se van a dar cuenta de lo execrable que es su pecado. Y querrán arrepentirse, querrán cambiar, querrán un poco más de tiempo para vivir y obedecer a Cristo. Van a clamar como aquellos hombres clamaron en los días de Noé: Noé, ábrenos, ábrenos.
puerta se habrá cerrado. Será demasiado tarde. Ya no habrá tiempo. Así como es demasiado tarde para prepararse para un examen Ceneval una noche anterior. Un examen Ceneval tiene como 400, no sé cuántas preguntas, se hace como en 6 horas. Y alguien intenta prepararse, mañana es el examen Ceneval, me voy a poner a estudiar. No sirve de nada. Ya es demasiado tarde, ya no lo intentes porque ya es demasiado tarde. ¿Cómo piensas que vas a estar listo de la noche a la mañana? Así como tampoco es posible adquirir de la noche a la mañana todas las habilidades necesarias para desarrollar un buen trabajo, así tampoco va a ser posible para muchos intentar estar listos cuando vean que Cristo viene en poder y gloria. Así también les será imposible para muchos prepararse para su encuentro una vez que ya vean que Cristo viene en gloria. Querrán, pero ya no podrán. Dice el verso 12, Él les dirá, de cierto os digo, no os conozco. De cierto os digo, y esas palabras significan, no me estoy equivocando. No es que yo me esté equivocando. No es que yo como Dios tengo una miopía. No, yo no me estoy equivocando excluyéndote a ti. No, dice la Escritura, el Señor conoce a los que son suyos. De cierto os digo, esto es verdad. No os conozco. Yo sé quién eres, en verdad. Entonces, la quinta lección es esa. No habrá una segunda oportunidad para los que no están preparados. Y la sexta lección y última, hermanos, sería estar preparados ahora y mañana y pasado hasta que Cristo regrese, hermanos. Tenemos el deber de estar preparados día a día hasta que Él venga o nosotros vayamos a su presencia. Así termina esta parábola. En el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice la Escritura en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable. ¿Cuándo debemos prepararnos? Ahora, hoy. Este día, hoy es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, cuando debemos estar listos, preparados, viviendo conforme a sus mandamientos, viviendo la palabra de Dios, viviendo en humildad, en arrepentimiento, en justicia. ¿Cuándo es? Hoy. Es hoy, porque no sabes si hoy partirás con el Señor. No sabes si hoy una pequeña arteria de tu corazón se tapará y no despertarás el día siguiente. Tú no sabes si en tu cerebro algo no va a funcionar y convulsionarás, caerás y abrirás tus ojos a la presencia del Señor. Tú no sabes. El día para estar preparado es hoy. Tú no sabes si en un momento más un estruendo en los cielos se oirá y los cielos se abrirán como un rollo y veremos al Señor Jesucristo descendiendo en gloria. Tú no sabes cuándo será. Por lo tanto,
Sí, para estar preparado es hoy. Estas mujeres tenían la obligación de estar preparadas para encontrar a su novio. Todos aquellos que confiesan ser cristianos, que se reúnen, se congregan y hacen todas las cosas externas, cumplen todos los deberes externos como cristianos, qué bueno, pero todos ellos tienen el deber de estar preparados para el regreso de Jesucristo. Esto es esencial. Debes asegurarte de que posees más que una mera profesión. Esto es vital. Que todos ustedes se preparen para el encuentro de Cristo. Tú, mujer, tú debes ser esa esposa que debes de ser. Debes estar en el lugar, en la posición donde Dios te puso, siendo de bendición para tu hogar, para tus hijos, siendo la ayuda idónea que Dios le dio a tu esposo. Cuando Él venga, Dios te encuentre preparada en el lugar y haciendo lo que Él te mandó a hacer. Tú, hombre, tú, varón, debes de estar preparado hoy, viviendo, siendo la cabeza de tu hogar, gobernando a tu hogar, a tu casa como Dios te lo ha pedido, siendo ese ejemplo piadoso, llevando cada día en testimonio y en enseñanza a tu familia hacia Cristo, para que cuando el Señor regrese estés preparado. Tú, joven, tú que eres hijo y que estás en tu hogar, debes de estar preparado. Desde la posición donde Dios te puso, siendo obediente a tus padres, estando sujeto a la autoridad de tus padres, buscando a Dios, esforzándote por seguir y andar en sus mandamientos. Todos debemos estar preparados para nuestro encuentro con Cristo. Y si aún estás en pecado y tu corazón no está arrepentido, ponte a cuentas con Dios hoy. Hoy. Quebrántate delante de Dios hoy. Confiesa tu pecado delante de Dios hoy. Quebrántate hoy. No lo pospongas. Porque habrá un día donde va a haber un quebranto eterno. Quebrántate aquí y ahora. Porque habrá un día donde el quebranto, el lloro y el crujir de dientes será eterno. Hoy hay salvación. Hoy aún hay gracia. Hoy aún el Señor sigue salvando pecadores. Habrá un día donde esto ya no será posible y debemos estar preparados. Habrá un día donde la puerta se va a cerrar. Dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Dios lo dice. Este es un mensaje que Dios nos está dando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios está en búsqueda de los pecadores para que se arrepientan. Dios está llamando a los pecadores aún para que se arrepientan. Él está por venir. Él regresará en poder y gloria y ya no habrá tiempo. Pero ahora todavía Dios está ofreciendo gracia, perdón, reconciliación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ay, hermanos. Quiera Dios que ya sea que muramos
o que Él venga en gloria, estés tú preparado para encontrarte con Él. Y que cuando le veas y le escuches, no caigas de rodillas aterrorizado y en lamentos, sino que cuando le veas regresar en gloria, o cuando vayas a su presencia, si es que mueres, abras tus ojos en pleno gozo, en plena paz, en plena y absoluta alegría, porque ya había sido reconciliado con Cristo. Así será la segunda venida de Cristo, hermanos. Vamos a orar.